Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, como ven, un poco rara el programa de hoy. Aquí, eh, en mi casa en la playa, junto con Ana Clara Carranza. Del otro lado, Eduardo Juan Breitenberg, desde Argentina, los permanentes de Plena Luz, ¿verdad? El Sam y Eduardo Juan Breitenberg. Y hoy con una invitada queridísima. Ana Clara ya ha estado con nosotros anteriormente y bueno, y está permanentemente en sintonía con todo lo que es el trabajo del DEI y de la psicología corporal. Entonces, bueno, desde ya decirles, estamos en plena luz del mes de diciembre, el programa auspiciado por la Escuela de Diagnóstico Energético Integral. Y vamos a dar un poco continuidad al tema que vimos en el anterior programa, que tenía que ver con el tema del parto sin violencia, el parto natural, donde enunciamos algunas cuestiones que tenían que ver con el bienestar de la mamá y del niño, ¿verdad? Y bueno, vamos a tomar un poco un camino que es muy interesante porque reflexionando, resulta que los seres humanos tenemos un trauma de nacimiento en general, porque se supondría que deberíamos nacer en paz, de forma natural, ser bien recibidos, no estar medicalizados desde el momento en que llegamos al mundo, nacer en penumbras, no con luces tremendas que nos estén irradiando. Por otra parte, necesitaríamos también estar dentro de un útero que esté abocado al amor y a la nutrición. Y esto lamentablemente no sucede. Por más de que las mamás lo querramos, lo ansiemos, lo anhelemos, el contexto en el que vivimos realmente cada vez hace que sea mucho más difícil poder dar ese espacio de nido, ¿verdad? Entregarlo completamente. Y a todas nos duele, porque es así. Eh, no hay cómo, no hay cómo, eh, en todo caso, hacerlo súper bien. Eso conspira contra todo, el pensar de querer hacerlo bien y cargarse de culpa, pero no hay duda que no estamos pudiendo anidar con la serenidad, con el amor, con el espacio de tiempo, con todo lo que significa la, digamos, la tribu alrededor nuestro, ¿verdad? Sosteniéndonos, las mujeres de la familia, el linaje, todo eso está roto. Y vamos camino a que se rompa un poquito más, ¿no es cierto? Porque toda la perspectiva es que nos quieren vender. Es que, bueno, en realidad podríamos crecer adentro de una probeta, no habría mayor problema. Cada vez está más tratando de separarse más el acto de nacer de un acto completamente natural y mágico. Entonces, bueno, por aquí queríamos introducirnos en el tema del nacimiento, en el tema de los traumas de nacimiento, los traumas de gestación, que son enormes, y no porque exclusivamente quisiera alejarme un poco incluso del concepto freudiano, donde muchas veces todo termina en este triángulo papá, mamá, niño, donde todo es esa especie de triángulo amoroso con disquisiciones y conflictos, porque es mucho más que eso el nacimiento, mucho más que eso. Perdón, perdí un micrófono. Entonces, estábamos hablando un poquito con Ana Clara y con Eduardo de cómo iniciar esto, porque por un lado venimos hablando ya de la coraza caracterológica, de los distintos segmentos en que está articulada esta coraza como una forma de defensa del yo para poder permitir una evolución y también
tener un intercambio con el mundo que sea un intercambio, digamos, no tan doloroso. Entonces está inhibida una parte del contacto vegetativo a través de esa coraza cuando la coraza es biopática. Muy bien, hay cosas, cuestiones, situaciones que vivimos en la panza de la mamá o al nacer que incluso van a marcar ciertas áreas corporales de una manera muy especial. Por eso tenemos personas que de repente tienen problemas respiratorios, otras personas que tienen problemas digestivos, otras personas que, digamos, tienen problemas en su estructura. Hay como zonas de impacto, ¿verdad? Que lo vemos muchísimo en los pacientes. O sea, áreas que son las áreas sensibles. Y estas áreas sensibles nos están diciendo muchas cosas y generalmente a partir de ahí podemos trabar una lectura muy profunda de lo que es la historia de este alma que vino a encarnarse en esta oportunidad en el planeta. Entonces, dejo un poquito el micrófono y ya quisiera que entráramos en un diálogo los tres y comenzar por algunas observaciones que nos puedan haber parecido sustanciales o en pacientes o en nuestra propia vida, ¿verdad? En nuestra propia biografía, como para poder componer las observaciones de este programa. Este programa está concurrido, ahora tenemos a mi gata también aquí, participa. Apareció la sanadora. Apareció la sanadora. Bien. A mí lo que me llama me llamaba poderosamente la atención en las sesiones es, hoy día es más un acompañamiento a comprender más, cómo se traslada como de una manera natural ya para la persona el trauma de nacimiento a través de su vida. ¿No es cierto? Pues, por ejemplo, personas que me dicen, por ahí encontramos que han tenido un parto muy difícil, la persona se encuentra atrapada, por ejemplo, es uno de los tantos casos, ¿no? Y cómo se siente atrapada en un montón de otras cosas en su vida, y cuando vamos, o sea, activamos en el presente esa memoria que tiene que ver con el trauma de nacimiento, se libera de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque en los siguientes días y de ahí en más la persona queda como liberada de ese patrón, ¿no? De ese patrón de sentirse ahogada, sentirse confinada, sentirse atrapada, no sé, hay una larga lista de estados psicoemocionales que la persona siente en su vida y que están asociados totalmente a ese momento, ¿no? Recuerdo el caso de un muchacho joven que no podía mudarse. Cada vez que llegaba a la puerta del departamento que iba, o la casa que iba a visitar para ver si le gustaba, etcétera, ¿no? Todo el trámite todos estos trámites de buscar departamentos y casas, que es terrible porque lleva un montón de tiempo, un montón de estrés, sumado al tema de cómo uno nació. Entonces llegaba a la puerta y no podía pasar por la puerta. ¿Y qué había pasado? Él se había quedado trabado en el canal de parto. Claro. Entonces yo lo que relacioné ahí fue este trabajo chamánico o aborigen de llevar a las personas por los desfiladeros, ¿no? Y entonces, o por una gruta, haciendo todo ese mismo proceso de una cueva, una caverna, llevándolo por todo ese mismo proceso como de un renacimiento. Otras etnias, ¿no? Que por ejemplo, de una manera simbólica entierran a la persona y la sacan de vuelta como un nacimiento, todo haciendo referencia a qué importante ha sido culturalmente para nuestros grandes sabios y pueblos aborígenes, ¿no es cierto? Poder resolver ese trauma, ¿no? En la vida de la persona y cómo libera. Bueno, hasta ahí llego yo por ahora. Así que es muy interesante. Mira, yo tengo una experiencia muy cercana con una de mis hijas,
que tuvo, digamos, un parto, que fue un parto prolongado durante 12 horas, de mi parto, y digamos que nació sin problemas, no por cesárea, pero sí hubo una gran demora porque en realidad la aplicación de estimulantes, de oxitocina, en vez de ayudar a que el parto avanzara, lo que produjo un bloqueo, estaban las contracciones, pero el cuello del útero no pudo acompañar el proceso. Entonces fue un parto largo, complejo. eh, Mi hija nació muy bien, pero con algo muy llamativo. Los piecitos, la piel de los piecitos, era como si fuera una plástica. Indica ya un grado de deshidratación. Bueno, pasaron los años y empezamos a ver cómo cada vez que ella tenía que viajar, en bus, en avión, en lo que fuera, empezaba a tener una especie de desesperación de cómo colocar los pies, de cómo poner sus pies. Sentía que no podía, que no tenía espacio para estirarlos, que los tenía que poner encima mío. O sea que no hay duda que ahí quedó como impregnada la marca de ese conflicto y de ese sufrimiento, como de haber quedado atrapada desde los pies. Entonces, esto lo cuento porque lo tengo en este momento muy fresquito, es una experiencia personal, pero esto se puede ver en los pacientes todo el tiempo. Personas que han tenido problemas, por ejemplo, para el asentamiento, en el momento en que eran gametos, ¿verdad? Y que tenían problemas para quedar asentadas en la pared uterina. Y realmente uno ve lo difícil que les resulta sentirse sostenidos, sentirse apoyados. Y muchas veces por el DEI aparece una fecha o una referencia. Pero también nos pasa que cuando vamos avanzando en la lectura corporal, nos damos cuenta cómo aparecen zonas cargadas con un éxtasis energético que no puede, digamos, descargarse y transformarse probablemente en algún tipo de trabajo o acto creativo. Y entonces, cuando uno empieza con la historia y trata de llevarla a ese momento, podemos interpretar claramente cuál fue el conflicto que había, qué conflicto vivió y cómo lo podemos relacionar directamente con la manifestación de sí. Ana, te dejo a vos. Sí, se me viene ahora, iba a ir por otro lado, pero creo que dándolos a ustedes, que la verdad, bueno, gracias. Se me viene el teatro otra vez, ¿no? O sea, me doy cuenta que esa es la manera como seguro entiendo más o me explico más mi existencia, ¿no? Y es impresionante ver cómo, sí, definitivamente no hay un movimiento, no hay una postura, no hay una acción que no sea orgánica. O sea, nosotros como personas somos buenísimos actores, en el sentido, ¿no? Cuando nosotros en teatro hablamos de una buena actuación, es una actuación orgánica. O sea, nosotros vamos del otro lado tratando de en la historia de vida, en todo, llevar eso al cuerpo y al gesto. Y aquí lo que, ¿verdad? Ahora me llegaba así de decir, wow, de verdad es increíble y es completamente cierto que no hay una sola gestualidad, no hay una sola manera de mirar, de caminar, ningún síntoma que justamente no esté relacionado con una emoción, con un pensamiento. Entonces, ni qué decir el nacimiento. O sea, definitivamente ahí viene como el primer paquete de información de lo que nosotros, de cómo vamos a activar ese desequilibrio, ¿no? Entendiendo que otra vez no hay un personaje sino está en desequilibrio. Si estuviéramos siempre en equilibrio en la máscara neutra, pues no.
Entonces, en la vida, partiendo de eso, como vos decías, no todos los nacimientos son traumáticos, no importa si supuestamente fue idealmente, si me quisieron, si no. Siempre es un trauma primero que tenemos que descifrar, ¿no? Entonces, lo que más se me viene, o sea, me doy cuenta que es como un monotema en mí y que claro, cada vez cuando escucho más cosas me vuelve eso, ¿no? Como a decir, wow, ¿cómo hacer para de verdad enamorarnos de nuestro trauma y de nuestra historia primera? Porque siento que es como la única manera de poder descifrarla, ¿no? Como, porque de alguna manera en darnos cuenta de las trabas, ¿no? Si yo me doy cuenta, wow, sí, ¿no? A mi mamá, que fue el caso, le pusieron oxitocina, nací un mes antes, vengo apurada, me empiezo a dar cuenta de eso, y esa es mi clave, eso es, ¿no? Como si hubiéramos estado jugando un rally y viste pista, wow, tengo una pista para empezar a justamente a reconocer mi personaje, porque el personaje lo tenemos, lo que pasa es que lo tenemos inconscientemente creado. Entonces, como para poder empezar a reconocerlo y descifrarlo, y si queremos ahí sí desestructurarlo y llevarlo más a la máscara neutra para explorar otras posibilidades, ¿no? Y entonces también de la importancia de recoger esa información, porque no hay una sola historia, digamos, no hay un solo personaje, aunque veamos un texto, ¿no? Y sea un personaje X, Ofelia, habrá los números de Ofelia que la interpreten, nunca va a ser el mismo personaje. Los seres humanos igual, no hay un solo trauma que sea igual, tiene todas coordenadas diferentes en todos los niveles. Entonces, qué exquisitez también para la conciencia humana recoger esa información. O sea, y eso no significa porque es requete doloroso, o sea, obviamente pasamos por un montón de estadios y de duelos, pero solo el hecho de, como de activar que eso ha tenido un sentido, porque si no, también uno dice, puta, nos tomaron el pelo, que es esta cosa, ¿no? Ver, bueno, algún sentido tiene que nos hayamos venido todos a explorar el trauma, puta, ¿no? Algo de verdad grande hay en eso. Entonces, ¿verdad? Como darle siempre de alguna manera esa disposición, ¿verdad? Entender, wow, estas coordenadas mías, este trauma también es mi tesoro más grande. O sea, me está mostrando el otro lado de la fortaleza que yo puedo entonces derivar, ¿verdad? A raíz de esa falta que tuve. Mira, te escucho y me va surgiendo una frasecita. Sí. Y la frasecita es de Hermann Hesse, ¿no? Entonces, el pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Todo el que quiera nacer tiene que romper un mundo. Esto es Hermann Hesse, es de Mian, el libro de Mian de Hermann Hesse. Y es como que nosotros rompemos un primer mundo, que ese es el mundo de la unicidad madre-hijo. Cuando nacemos rompemos un mundo. Por eso que de por sí, en un sentido hay un trauma originario, más allá de todo lo demás. Claro, ese trauma originario está recargado porque hubo otra serie de condiciones que no se dieron y que agudizan más la manera de vivenciar esa ruptura de ese mundo y ese nacimiento. Pero cuando nosotros queremos nacer al espíritu y queremos nacer a la evolución, queremos nacer a la conciencia, a comprender, cuando ya queremos esto que estás diciendo, a decir, bueno, ¿cuál es el porqué de todo este juego? ¿Qué estamos haciendo aquí? Debemos romper otro mundo. Y ese mundo que rompemos es el mundo de una serie, es el mundo del personaje, el mundo de ese personaje que se construyó, que todavía funciona con actos reflejos, con relación a las primeras defensas que armó para cuando rompió ese mundo y se edificó como un ser independiente. Entonces aquí se da otro proceso que también tiene su trauma. O sea, porque también es
tengo que romper este Claro. personaje que me estructuró y que mal o bien me trajo hasta aquí, con insatisfacciones, con dolores, con falta de felicidad. Pero es todo un Claro. pujo para descubrir el nuevo nacimiento de la conciencia. Entonces, por eso es sumamente importante, ¿verdad? Y lo que estabas diciendo es muy así. O sea, llega un momento donde pareciera casi como un suicidio, donde se voy a terminar con todo lo que soy, pero no es eso. Es que cuando nosotros llegamos a la situación de tener que romper ese personaje y esa coraza, es porque ya no nos es funcional. Es porque ya no es funcional para la vida. Durante mucho tiempo fue la cápsula donde vinimos navegando. Claro. Pero llega un momento que ya no va más. Y entonces es necesario volver a revisar todo esto y volver a revisarlo no solamente desde la conciencia analítica, sino desde la conciencia del corazón. O sea, poder realmente sentirla de otra forma, y yo diría con una tercera llama, que es la que está a nivel del chakra 2, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la generación, la creación en la materia, y de esta manera se constituye una llama trina, que es la que nos va a guiar. Entonces, esto es así, y es un poco verlo así, no verlo siempre como un proceso patológico, Claro. sino empezarlo a ver como un proceso natural de evolución y de crecimiento. Porque el problema de encerrarlo dentro de un concepto patológico también nos resta posibilidades. Claro. Es decir, nos deja vencidos, ¿verdad? Cuando una cosa es rendirse y otra cosa es que te venza. Hoy Claro, estábamos también hablando de la rendición nosotras dos. Sí. claro, Nos también tiene queremos que ver- rendir. Resistencia. Están justamente, digamos, los momentos de vida, de las instancias, de las edades que pasa la persona, que también tiene como una transformación, ¿no es cierto? No sé, yo lo estoy conectando con eso. Por ejemplo, entre los 28 y 35 años, que se hace como una... Los Porque la persona no septenios. claro, la persona por ahí no se da cuenta de lo que le pasa, que es su propio crecimiento, pero está haciendo una transformación alquímica de sí mismo. Entonces hay cosas que no le sirven, que ya, digamos, ¿por qué? Porque le servía cuando eran niños, cuando eran adolescentes, pero ya no para el adulto que se está transformando. Entonces, eso puede doler, puede ser un lastre, o puede ser una bendición, según como cada quien pueda, con qué herramientas uno puede trabajar con ello, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos, entendimiento de sí mismo? Que no es nada, necesariamente nada universitario ni de tercer nivel, es la vida. Entonces es el sentimiento de vida y dirección que uno le puede dar. Nosotros lo que brindamos dame un minuto porque se me abrió la puerta. Ahí tenemos la gata y el perro, señores, hoy en plena luz. Todos los hermanos menores están participando abiertamente. Sí, bueno, esto es la vida. Esta es la vida. Entonces, sí, porque claro, nosotros no tenemos un estudio donde grabar y es la vida, el movimiento continuo, ¿no es cierto? Y toda la interacción medioambiental. Así que básicamente esta alquimia que nos pasa a los seres humanos nos permite redirigirnos y crecer, ¿no? Cuando no conseguimos crecer nos encontramos con personas ya grandes que parecen niños, ¿no es cierto? Entonces necesitamos ayudarlos un poquito como para poder reorientar su experiencia, ganar un poquito de tiempo dentro de su propio crecimiento, y bueno, para eso estamos. Entonces es siempre el acompañamiento, ¿no? Así que sí, esto es muy interesante porque arrancábamos del programa anterior con todo el tema de un parto pacífico para crear una humanidad más amable, podríamos decir, que ese es el intento. Y bueno, nos encontramos ahora con esta temática que es la de justamente los traumas, ¿no? El trauma que necesita ser abrazado, mimado
y sanado, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de Estamos rechazado. bajo un aguacero. Ah, Estamos Entonces, creo que el tiempo, el clima, el aguacero está marcando como un poquito el final de este plena luz. Creo que todavía puede ser que se pueda escuchar un poquito. Creo que bajó un poquito, no me lo sentí vos. sí, la voz de ustedes se diluye un poco. Se diluye. Entonces, yo diría que lo dejemos aquí y que nuestro próximo plena luz de diciembre siga ahondando este tema de la historia corporal, de los traumas y cómo a su vez esos traumas marcados, grabados en nuestra materia, en nuestro cuerpo, son las herramientas con las que nuestra conciencia cuenta para la evolución. Así es. Chao. Nada más una cosita. Cuando decía de rendirse, que hablábamos, era rendirse sobre todo, no sé si lo sigo viendo en términos del teatro, justamente rendir el personaje, ¿no? A la dirección, a la escritura, y lo llamaría, si sigo en términos de teatro, como al productor de la obra, ¿no? Entendiendo que todos estamos jugando acá, llamémosle Dios, universo, fuente, energía, como el que está produciendo. Entonces era desde ese lugar, ¿no? Como cada vez más querer rendir nuestro pequeño personajito para ver más, para sentir más y experimentar más y aportar más a esa gran obra desde un lugar más consciente. Exactamente. Bueno, Bueno, Eduardo. a nuestra audiencia, por favor que nos pongan un like, activen la campanita para recibir las novedades y compartan. Sí, compartan nuestro video, que seguro a muchos les va a esclarecer lo que les pasa también, y acá estamos para pongan los comentarios también, ¿no es cierto?, que siempre nos benefician. Y bueno, hasta el próximo programa. Gracias por Muy invitarme. agradecido. Hasta luego. Hasta luego.